Cuando hablamos de fangames de Yume Nikki, siempre vienen a nuestra mente los ya bien conocidos y famosos fangames como Flow, Yume Doski o LCD-Dem. Fangames que durante años han sido los representantes de lo que la comunidad estima y aprecia como lo que es un buen juego de Yume Nikki. Sin embargo, como seguramente sabrás, el mundo de los fangames de Yume Nikki es muchísimo más grande que eso. Y que, según la wiki de fangames de Yume Nikki, abarca un total de 558 fangames, hasta el momento de la realización de este video. Y entre tal vasta cantidad de juegos que intentan replicar lo que consiguió su juego original, podemos encontrar desde joyas escondidas e infravaloradas, hasta los intentos fallidos y abandonados. Siendo estos últimos desgraciadamente, los que representan la mayoría de los fangames de Yume Nikki que existen actualmente. Y es que por más generoso que uno quiera ser, al momento de valorar otros fangames, es imposible ignorar la gran cantidad de errores que presentan la gran mayoría de ellos. Muchas personas que jugaron Yume Nikki, o algún fangames famoso, se sintieron inspiradas y motivadas a crear sus propios fangames, sin haber comprendido antes, qué es lo que hacía buenos a esos respectivos juegos en primer lugar. Qué era lo que les hacía tener una identidad propia, y resaltar sobre los demás. Que era lo que los hacía sentirse como algo especial y algo que valía la pena jugar y experimentar. Y ese algo que tienen esos juegos, es lo que yo he llamado, el sentido que tiene un juego de Yume Nikki. Para crear un buen juego de Yume Nikki, primero necesitas tener una idea. Un propósito. Una razón por la cual estás creando ese fangame. Necesitas tener claridad sobre qué es lo que quieres ofrecer con tu juego. Algo que transmitir a quienes van a experimentar tu fangame. Algo que esas personas puedan percibir y sentir a medida que exploran los mundos, personajes, y eventos que creaste para tu juego. Algo que los jugadores puedan sentir que tiene un significado especial, y que no está ahí solo porque sí. Algo que se quede en su mente, luego de que cierren el juego. Y ese algo, puede ser cualquier cosa. Un mensaje, una idea, una historia, una experiencia, etc. De esta manera, lo primero que tienes que hacer si quieres hacer un fangame de Yume Nikki, es preguntarte a ti mismo, o a ti misma, cuál será el sentido de tu juego. Y una vez que tengas ese sentido claro, debes usarlo como la base, a partir de la cual construyas todo tu fangame. Y esto último es algo absolutamente necesario, ya que si no lo haces de esta manera, tu juego carecerá de un elemento muy importante. La coherencia. La falta de coherencia, es la principal razón por la que muchos fangames terminan siendo aburridos y olvidados. Muchos alguna vez, hemos probado algún fangame, en donde se daba la impresión de que nada tenía sentido. En donde parecía ser, que el creador solo se limitó a crear mundos, personajes, y elementos al azar, pero sin tener nada único, e interesante que decir a través de ellos. Y esta mala ejecución, al momento de crear un juego de Yume Nikki, no es nada más que el resultado de la concepción errada, que se tiene sobre lo que es Yume Nikki en sí. Para muchas personas, Yume Nikki no es más que explorar mundos randoms, encontrando criaturas y personajes extraños, y presenciando eventos cada vez más bizarros. Por lo que, al crear un fangame de Yume Nikki, no hacen más que crear mundos al azar, y llenarlos de cosas y elementos arbitrarios, que no tienen ninguna relación con la protagonista. Y por ende, creando un juego que no tiene nada que valga la pena experimentar. Y Yume Nikki, no se trata de eso. Yume Nikki se trata sobre la interpretación. Sobre el surrealismo de los sueños. Sobre reflexionar acerca de lo que estás viendo y escuchando. Sobre poder colocarte en el lugar de la protagonista y empatizar con ella. Y sobre embarcarte en un viaje para descubrir el mensaje que el creador quiso transmitir a través de su obra. Y es por esto que es tan importante, que un juego de Yume Nikki se sienta coherente. Puedes crear los mundos más llamativos, los personajes más carismáticos, y los eventos más originales. Pero con la excepción de un caso especial, nada de eso servirá, si no se mantiene una cierta coherencia entre dichos elementos. Para captar la atención del jugador, es necesario que éste pueda sentir cierta relación entre las cosas que ve, al explorar el mundo onírico que tú creaste. Es necesario que pueda sentir que esos sueños tratan de decir algo. Y que se pueda sentir, a pesar de lo extraño y abstracto que pueda ser, que los elementos de tu juego están ahí por una razón. Porque al final, lo que hará que los jugadores se interesen por explorar y buscar todos los efectos, será descubrir ese algo. Ese mensaje que tú dejaste oculto. Para poder entender qué significan esos sueños, y así poder comprender por qué aquella joven protagonista, no quiere salir de su habitación.
Ahora bien, si has logrado comprender lo que he explicado hasta ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo hago que mi juego sea coherente? Y para responder esta pregunta, pasaré a presentar y explicar lo que yo he llamado, las fórmulas de los juegos de Yume Nikki. Puedes tener las mejores ideas y diseños para tu juego, y aún así, nada de eso funcionará si aquellas ideas están mal ejecutadas. Se necesita tener un modelo, al momento de ir construyendo un fangame. Algo así como un boceto previo, a la realización de un dibujo. Y según yo, actualmente existen 3 fórmulas exitosas, que puedes usar para crear un fangame con una estructura adecuada. Las cuales son, la fórmula de la representación, la fórmula de la narración, y la fórmula de la exploración. Cada una, representada a través de uno de los 3 juegos de Yume Nikki más famosos. Y ahora, pasaremos a revisar cada una de estas fórmulas, y ver cuáles son sus características. Sería lógico, comenzar hablando del juego que lo empezó todo. Y es que aún siendo años desde que Yume Nikki se dio a conocer al mundo, y por contradictorio que suene, ningún fangame ha logrado parecerse a él. Ni siquiera los más famosos. Y esto se debe, a que ningún otro fangame, o al menos de los que yo tenga conocimiento, ha sido creado con el mismo sentido que Yume Nikki. Como expliqué anteriormente, en el último video de la serie de Yume Nikki, el sentido de Yume Nikki es la representación. Esto significa que Yume Nikki está construido a partir de una idea específica, representada de múltiples maneras en sus respectivos mundos, personajes, eventos, y cualquier otro de sus elementos. De modo que, aun cuando estos distintos elementos parezcan no tener relación entre sí, se logra mantener un tono coherente. Ya que todos esos elementos, fueron creados a partir del mismo tema principal. Representar los sueños de una persona con problemas. Un ejemplo que podría ayudar a comprender mejor esto, sería pensarlo como una exhibición de arte. Imagina una galería de arte, la cual se rige por un tema principal. Por ejemplo, la muerte. Si visitamos aquella galería, podremos ver pinturas, esculturas, composiciones, escenas, todas con distintos enfoques, distintos estilos, distintos colores, diseños, formas y tamaños, tan variadas que pareciera que fueron creadas por distintas personas. Pero que, sin embargo, todas tienen por objetivo en común, representar la muerte, o un aspecto de la misma. De la misma manera, Yume Nikki, es como una galería de arte. En donde sus personajes, sus mundos, sus eventos, y sus efectos, son las obras de arte, cuyo propósito es representar los problemas que pueden llevar a una persona al suicidio. Y al igual que una galería de arte, Yume Nikki no busca contar una historia. Solo busca expresar y representar la idea, que su autor quiso compartir, sobre su forma de ver un aspecto de la vida. Por esta razón, al usar esta fórmula para crear un juego de Yume Nikki, no es necesario que tus personajes o eventos tengan alguna relación directa para ser coherente. Ya que la coherencia se dará automáticamente, siempre y cuando dichos elementos, provengan de la misma idea principal. Así que en resumen, si quieres crear un fangame que se parezca a Yume Nikki, primero tienes que tener claro, qué es lo que quieres representar en tu juego. Esta fórmula es útil para aquellas personas que tengan el deseo de mostrar algo y compartir su visión y perspectiva sobre ello. Y como dije anteriormente, ese algo puede ser cualquier cosa. Desde un sentimiento, hasta un mensaje. Así como lo hizo Kikiyama, al compartir su visión sobre cómo es la mente de una persona con problemas, y de cómo muchas veces estas personas, terminan optando por el suicidio. ¿Recuerdas que hace un momento mencioné, que cuando hablamos de coherencia, hay una excepción? Bueno, eso es porque Yume Doski, no necesita ser coherente, para cumplir con el objetivo para el cual fue creado. En Yume Doski, la coherencia se logra al ser construido a partir de la base de ser completamente incoherente. Yume Doski, no intenta representar algo, ni tampoco contar una historia. Solo busca ofrecer a los jugadores, la oportunidad de poder explorar y experimentar los sueños en su estado más puro. Y esto funciona, ya que Yume Doski, fue construido desde el principio teniendo esa idea como base. No tiene que preocuparse de que los mundos o personajes tengan alguna relación, ya que en la realidad, los propios sueños rara vez lo tienen.
Solo necesita que los sueños que el jugador explore sean lo suficientemente interesantes y llamativos para que exista el interés de explorarlos. Y gracias a esto, es que Yume Doski tiene casi una absoluta libertad para crear prácticamente lo que sea en su juego. Sin embargo, esto a su vez, conlleva una exigencia bastante alta para el juego. Ya que Yume Doski, al no presentar elementos con una gran carga simbólica y representativa, solo le queda destacar en el aspecto de diseño y jugabilidad. No es coincidencia que muchos de los mundos más hermosos y originales que podemos ver en fangames de Yume Nikki, sean de Yume Doski. Y esto se debe a que el punto fuerte de Yume Doski es ofrecer contenido de alta calidad y con mucho detalle. Nosotros los jugadores, no jugamos Yume Doski para hacer teorías, o para intentar descubrir una historia. Jugamos Yume Doski para explorar mundos únicos y originales, encontrar personajes llamativos y carismáticos, disfrutar de diversas mecánicas de juego, y de experimentar distintas ambientaciones y sensaciones. Es por esta razón, que en Yume Doski, lo más importante, es la exploración. Esta fórmula es útil para aquellas personas que solo quieran crear mundos, personajes, o eventos, sin preocuparse de darles algún significado. Pero todos esos elementos, tienen que ser lo suficientemente originales y bien diseñados, para que logren resaltar, y no terminen olvidados como pasa con muchos fangames. Así que si quieres hacer un fangame que se parezca a Yume Doski, tienes que tener mucha creatividad y talento para brindar a tu fangame de una presentación lo suficientemente atractiva que lo haga destacar, y para que la gente quiera jugarlo. Tienes que crear mundos con diseños y conceptos únicos, personajes y eventos memorables, y mecánicas variadas y originales. Y todo acompañado de un arte y música fantástico. Si te interesa ver ejemplos, o jugar fangames parecidos a Yume Doski, y que utilizan esta fórmula adecuadamente, te recomiendo que pruebes Muma Rope, y Collective Unconscious. Fangames relativamente nuevos, y que tienen una presentación y conceptos bastante originales. Esta es quizás, la fórmula más usada por todos los creadores de fangames en general. Muchas personas que jugaron Yume Nikki, lo hicieron creyendo que este trataba de contar una historia. Y al tomar a Yume Nikki como base, e intentar crear sus propios fangames, estos terminan teniendo problemas, al no saber cómo contar una historia que se sienta presente y coherente. Sin embargo, existe una persona, en cuyo fangame fue capaz de crear y aplicar esta fórmula correctamente. La principal diferencia que tiene Flow, en comparación a Yume Nikki, u otros fangames famosos, es que en Flow, se entiende fácilmente que el juego está intentando contarnos una historia. Sabemos que el juego trata sobre la vida de la protagonista, y sobre ciertos eventos que sucedieron antes de que se encerrara. Y sabemos que lo que realmente importa en el juego, es el descubrir cuál es esta historia que el creador nos está contando a través de los distintos elementos que podemos ver en el juego. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿cómo podemos estar seguros de que Flow está contando una historia? Y la clave de eso, radica justamente, en el uso de sus elementos. Por ejemplo, en Yume Nikki, existen ciertos personajes, que sabemos que son importantes, por los eventos o los lugares en donde se encuentran. Sin embargo, todos estos personajes, aparecen únicamente, en un solo lugar durante todo el juego. No los vemos en otros lugares, o de otras maneras. Lo que nos hace preguntarnos, si realmente fueron personas reales para Matotsuki, o solo criaturas creadas a partir de sus sueños. Sin embargo, en Flow, los personajes son recurrentes. Casi todos los personajes importantes en Flow, los podemos encontrar en distintos lugares, y representados de formas diferentes. Incluso, podemos encontrar a la propia protagonista, en lo que parecen ser distintas etapas de su vida. Es por esta razón que en Flow, es fácil darse cuenta que hay una historia que contar, ya que el hecho de que veamos a los personajes en diferentes ocasiones y situaciones, hace que podamos fácilmente, imaginar un antes y un después, respecto al papel o los eventos, que pudieron tener estos personajes en la vida de la protagonista. Ahora bien, esta naturaleza recurrente no solo se limita a los personajes, sino que también es importante que esté presente en el concepto, o tema principal de la historia. Por ejemplo, en Yume Nikki, se parece aludir a varios temas como la discriminación, el abuso sexual, o los accidentes de tránsito.
por lo que se hace muy confuso para el jugador comprender cuál es el tema principal de la supuesta historia que el juego quiere contar. Sin embargo, en Flow, sabemos bien cuál es el tema principal de la historia del juego. Sabemos que toda la historia de Flow gira en torno a la enfermedad. Y a cómo esta enfermedad ha afectado la vida de Sabitsuki. Y esto lo podemos saber con seguridad, ya que en el juego, la enfermedad también está presente y representada de forma recurrente. En Flow, la enfermedad está presente prácticamente durante todo el juego. A través de elementos como los niños enfermos, eventos en donde vemos a los personajes sufrir por la enfermedad, o de mundos o escenarios como el hospital, los cuales podemos relacionar fácilmente con las enfermedades. Es de esta manera, que Flow logra dar a entender claramente, su intención de querer contarnos una historia, pero sin decirnos directamente qué fue lo que pasó. Es importante que el jugador sea capaz de reconocer por sí mismo los elementos más importantes de tu juego, para así poder teorizar e intentar comprender cuál es la historia que quieres contar. Y el hacer que ciertos elementos sean recurrentes, es un detalle más que suficiente para decir indirectamente que dichos elementos son importantes. Ya que al igual que en la propia realidad, cuando un sueño se vuelve recurrente, es porque tiene un significado. En resumen, si quieres crear un fangame que se parezca a Flow, tienes que tener claridad de la historia que quieras contar, para así poder crear los personajes y eventos, que representarán las distintas partes que conformarán dicha historia. Las cuales, tendrás que ir colocando en diferentes partes de tu juego, y de diferentes maneras, para que el jugador se dé cuenta de ello, y haga que tu juego se sienta coherente. Esta fórmula es útil para aquellas personas que quieran crear un fangame desde un punto de vista más narrativo. En donde el mensaje que quieran transmitir sea más claro y directo, a diferencia del surrealismo y la ambigüedad sin sentido, a la que estamos acostumbrados. Pero bueno, estas serían las fórmulas que creo que conforman los diferentes juegos de Yume Nikki, de forma bastante resumida. Hay otros puntos importantes y características respecto a la aplicación de estas fórmulas, pero me gustaría abordarlas con más detalle en el futuro, y no terminar con un video demasiado largo y aburrido ahora. Lamento que este video haya tardado tanto tiempo en salir, pero simplemente no tenía el tiempo, ni la comodidad para dedicarme a ello. Por eso, agradezco mucho su consideración y paciencia con los videos. El siguiente video será el review y análisis a Yume Doski. Así que espero que hayas disfrutado del video, y que nos veamos pronto. Muchas gracias por ver.